Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra, instruyendo a su pueblo en la sana doctrina y el conocimiento del Hijo de Dios. En esta hora, Génesis capítulo número 1 y versículo número 26, y dice la palabra del Señor: entonces dijo Dios, hagamos, dice allí el versículo, hagamos. Y esta es la primera referencia en la palabra del Señor en donde se evidencia que Dios no está solo, sino que tiene una interacción con otras personas allí. Se nos menciona, y por el estudio de la palabra del Señor sabemos que Dios está hablando con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. ¿Por qué sabemos eso? Porque el Espíritu Santo también intervino en la creación, y el Hijo, es decir, el Señor Jesucristo, también intervino en la creación. Dice la palabra del Señor que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él, hablando del Señor Jesucristo. Es decir, que la creación la hacen el Padre, la creación la hacen el Hijo y la creación la hace el Espíritu Santo. Y entre los tres comienzan allí a hablar, y cuando llegan al punto culminante, que es el sexto día, dicen: hagamos al hombre, pero no de cualquier manera, ya no como el sol, ya no como la luna, ya no como los mares, ya no como la luz, las tinieblas, ya no como la vegetación, ya no como los animales, sino que le agrega un componente adicional que el resto de la creación no tiene. Y ese componente adicional es: a nuestra imagen y a nuestra semejanza, dice el versículo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, dice allí el versículo número 26. Tenemos algunas referencias adicionales. Este no es el versículo único que existe en la Biblia que habla y data acerca de que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. ¿Y qué podemos aprender nosotros de ello? Bastante, y lo vamos a estudiar, y esa es la meta en esta noche, en esta hora, de que podamos estudiar qué podemos nosotros aprender desde que Dios nos haya hecho a su imagen y semejanza. Lo primero es Génesis 1:27, un versículo más adelante. Dice la palabra del Señor: y creó Dios al hombre a su imagen. Mire que parece ser redundante la idea de que lo creó o nos creó a su imagen. El versículo 26 lo venía diciendo y el versículo 27 lo repite. Es porque no es algo que podamos pasar por alto sin prestarle atención. Ahí hay algo importante para nosotros. Hay algo importante para que tú y yo aprendamos. Dice la palabra del Señor: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Acá hay algo importante, y es que no solamente el hombre es creado a la imagen y la semejanza de Dios, sino también la mujer. A imagen y semejanza de Dios somos creados tú y yo, pero no solamente el hombre, sino también la mujer. ¿Y qué es eso de tener la imagen y semejanza del Señor? Una de las cosas que significa tener la imagen y semejanza del Señor es ser un representante de Dios, ser un representante del Señor, ser una imagen viva del Señor en esta tierra, ser una imagen de ese Dios invisible aquí en esta tierra. Eso es ser creado a imagen y semejanza del Señor. Hoy tú y yo tenemos una gran responsabilidad, y es que el mundo vea en ti y en mí a ese Dios invisible. Nadie puede ver a Dios. Dice la Escritura que nadie puede ver a Dios, porque empezando, Dios es espíritu. Él no tiene cuerpo, no un cuerpo físico, no un cuerpo material. Muchos no creen en Dios, muchos viven una vida lejos del Señor, no creen en Dios. Y la responsabilidad, el llamado que Dios te hace a ti y a mí, es a que la gente pueda ver a Dios en ti y en mí. Pero ¿será que la gente va a ver a Dios en ti y en mí si vivimos una vida de pecado? No, porque Dios no peca. Dios, como es santo, dice su palabra, Dios es un Dios santo. Pero cuando una persona vive una vida de pecado, de rebeldía, de desorden, la gente, ¿qué puede ver en esa persona? Le aseguro que de todo menos a Dios. La gente va a ver de todo en esa persona menos a Dios. Pero no se nos puede olvidar que nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. El diseño original de Dios no es el pecado. El diseño original de Dios en tu vida y en mi vida no es el pecado, porque esa no es la imagen de Dios, esa no es la semejanza de Dios, esa no es la radiografía del Señor, no es la imagen de Dios. El pecado jamás será la imagen de Dios, la santidad sí. Quiere decir esto que cuando una persona se santifica,
está mostrando la imagen de Dios, está recuperando la imagen del Señor. Pero vamos a otro texto. Génesis capítulo 5 y el versículo número 1. Génesis 5, 1 nos dice la palabra del Señor. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios, lo hizo. Nos dice lo mismo, mire que es una constante en varios textos bíblicos. Dice, el día que Dios creó al hombre, ¿cómo lo hizo? A su semejanza, a su semejanza. Y Dios recalca la idea de que tú y yo somos hechos a su semejanza. Dios te crea a ti para que tú te parezcas a Él. Dios nos creó a ti y a mí para que nos parezcamos a Él. Por eso tú y yo hoy estamos en un proceso de santificación, porque Dios es un Dios, ¿qué? Santo. Y como Dios es un Dios santo, tú y yo buscamos la santidad. Dios es un Dios de amor, y como Dios es un Dios de amor, tú y yo buscamos ese fruto llamado amor. Dios es un Dios paciente, y como Dios es un Dios paciente, tú y yo buscamos ese fruto del Espíritu Santo llamado paciencia. Y lo mismo con todas las características de Dios. Dios es un Dios misericordioso, tú debes de buscar ser misericordioso, misericordiosa, porque esa es la imagen de Dios. Esa es la semejanza del Señor. Tú y yo debemos de buscar ser semejantes al Señor cada día. Cuando una persona es todo lo contrario a Dios, se está alejando de ese primer principio de la creación. Mire que es uno de los primeros principios en la creación del ser humano, ¿no? De cuando Dios crea al hombre, es de las primeras cosas que acontecen allí. Fue creado a imagen de Dios. Por eso el Satanás vino a distorsionar esa imagen de Dios, a colocar el pecado en la persona. Y la gente que vive en pecado, la gente que vive sumergida en la maldad, no se está pareciendo a Dios en nada. No se están pareciendo a Dios en nada. Aún cristianos que vienen a una iglesia o van a una iglesia, para no hablar de esta iglesia, que viven en vida de pecado o una vida de doble moral, de que uno en la iglesia y otro afuera, no se está pareciendo a Dios, porque en la iglesia se parece a Dios, pero allá afuera en la calle se parece a Satanás. Y no somos llamados a eso. Gente que en la iglesia alza sus manos, ora y vive una vida de aparente santidad, se parece a Dios en la iglesia, pero allá afuera, una vida de pecado, se está pareciendo a Satanás allá afuera. Eso no es tener la imagen y semejanza de Dios. Tú y yo somos creados para tener la imagen y semejanza de Dios. Aquí en la iglesia, afuera de la iglesia, en el trabajo, en todo lugar. En todo lugar tú y yo debemos de cargar con esa imagen del Señor. Dice Génesis 5:2, el siguiente versículo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Vemos nuevamente cómo el hombre y la mujer son creados a imagen y semejanza de Dios. Son creados a imagen y semejanza de Dios. Y dice la Biblia que los bendijo. Y si tú y yo analizamos esa bendición, nos remontamos nuevamente a Génesis 1:26, porque dice la palabra del Señor: hagamos al hombre a imagen y semejanza de Dios. Y luego dice el versículo 26, sigue diciendo el versículo 26 de Génesis 1: y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27: y creó Dios a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo número 28: y los bendijo Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona, el hombre y la mujer que son a la imagen y semejanza de Dios, tienen una gran cosa, un gran privilegio. ¿Cuál? La bendición de Dios. Dice la palabra del Señor: los creó a imagen y semejanza de Él y los bendijo. Cuando tú y yo buscamos ser como Dios, por consiguiente va a venir la bendición. Cuando tú y yo nos esforzamos por parecernos al Señor, ¿qué va a venir a tu vida? La bendición del Señor. Mire que la bendición no vino cuando desobedecieron. No hemos llegado a la desobediencia de Adán y Eva. Apenas estamos en la obediencia. Cuando recién fue creado Adán y Eva, bajo la semejanza o a semejanza de imagen de Dios, ¿qué les vino? Bendición. Cuando tú y yo buscamos de Dios y parecernos a Dios, ¿qué va a venir sobre tu vida? Bendición de Dios. Cuando hay una persona que es semejante a Dios, que es semejante a su imagen, le viene la bendición del Señor.
cuando hay una persona que busca el amor, cuando hay una persona que busca la misericordia, cuando hay una persona que busca el ser bondadoso, cuando buscamos ser como Dios, nos va a venir la bendición del Señor. Eso es lo que vemos en Adán y Eva. Fueron creados a imagen y semejanza de Dios y Dios los bendijo. Ahora, parte de esa bendición fue fructificad. Ahí lo dice la palabra del Señor. Fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgarla. Son 4 bendiciones que el Señor les da. Son 4 características que el Señor habla en esa bendición. Habla de multiplicar, habla acerca de fructificar, multiplicar, llenar la tierra. Todo esto nos habla acerca de la bendición de no ser estéril, sino de dar fruto. Fruto en todo lo que tú y yo hagamos. Cuando tú y yo nos vamos pareciendo al Señor, tu vida por ende, por pura lógica y por consiguiente, va a dar fruto. Tú haces algo y tienes que dar fruto porque te estás pareciendo al Señor. Y cuando tú te pareces al Señor, Dios no es un Dios estéril. Todo lo que Dios hace da fruto. Cuando tú te comienzas a parecer a Dios en su carácter, en su forma de ser, en su forma de amar, en su forma de pensar, tú vas a dar fruto en todo lo que hagas. Ahí es donde todo lo que tú hagas vas a ver un resultado, vas a ver un fruto. No vas a ser como esas personitas que de pronto hacen algo y no ven fruto, no ven resultados, como que nada sale, como que nada pasa. No, cuando tú y yo somos semejantes a imagen y semejanza del Señor, nos esforzamos por ser como el Señor, necesariamente tu vida tiene que dar fruto. Sí o sí tu vida da fruto. Ahí es donde tus oraciones van a tener fruto, ahí es donde tu servicio tiene fruto, ahí es donde el ministerio tiene fruto, ahí es donde todo tiene fruto. Todo tiene fruto, porque esa es la bendición del Señor. Ahora dice una de esas bendiciones, y sojuzgarla. Otra de las bendiciones del Señor es sojuzgar, gobernar, tener autoridad, tener mayordomía sobre la creación del Señor. Es una de las bendiciones, es una autoridad, es poder del Señor. Cuando habla de llenar la tierra, nos habla de poseer. Nos podríamos detener quizás un poco más en las bendiciones del Señor, pero básicamente nos hablan acerca del multiplicarnos, del poseer y de gobernar y administrar las bendiciones del Señor. La bendición del Señor como tal. Esas son las bendiciones. Cuando tú y yo nos esforzamos en ser en tener la imagen y semejanza del Señor, Dios nos bendice. 2 Corintios 5:20 nos dice la palabra del Señor. Así que somos embajadores, dice la palabra del Señor, en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Qué interesante este versículo, porque nos dice la palabra del Señor que nosotros somos embajadores ¿de quién? ¿Embajadores de quién? De Cristo. Tú y yo somos embajadores de Cristo. Eso que está hablando el apóstol Pablo es tener la imagen y representación de Dios. Eso es tener la imagen y representación del Señor. Que Adán y Eva la tenían. ¿Quién era el que había hecho fructificar todas las cosas? Dios. Dios creó la vegetación y dijo: fructificados. Fructificados, le dijo a los animales, también le habló a la vegetación que todo árbol creciera y que dentro de sí tuviese semilla, que diera fruto y pues pudiese según su especie multiplicarse mucho, mucho más. Y esa era la bendición que Dios tenía. Pero ahora ya no era Dios el que estaba en la tierra, ahora coloca al hombre para que el hombre se multiplicara, para que el hombre gobernara. Antes del hombre, ¿quién gobernaba en la creación? Dios. Pero una vez crea al hombre, deja a un delegado, coloca a un representante, es un administrador delegado. No es el representante como tal, sino es un delegado, es un representante que es delegado, pero no es el propio representante como tal. ¿Sabe que esa figura existe? ¿Sabe que en los países está el presidente, el jefe de Estado, pero en otros países hay embajadores? ¿Y qué hacen esos embajadores? Representar a su nación, representar al presidente de la nación. ¿Qué quiere Dios que tú y yo hagamos en esta tierra? Representarlo a Él, que tengamos la imagen de Él. Dice ahí el apóstol Pablo, así que somos embajadores en nombre de Cristo. O sea que tú y yo sí somos llamados a tener esa imagen y semejanza de Dios. Por eso no podemos pasar por alto cuando leemos Génesis 1 de que, ay, sí, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. No, el apóstol Pablo, Nuevo Testamento, nos habla que tú y yo somos embajadores de Dios. Es decir, que somos y que debemos seguir teniendo la imagen del Señor en nuestra vida.
porque somos esa cara del Dios invisible. Cuando Jesús vino a esta tierra, Jesús dijo: los que me han visto a mí, han visto al que me envió. Eso lo hizo Jesús. Jesús les decía a las personas: el que me ha visto a mí, ha visto al que me envió. Y lo mismo deberíamos de decir nosotros: el que me ha visto a mí, ha visto al que nos ha enviado. Lo que pasa es que no sucede, porque nuestro comportamiento no es como el del Señor Jesús, y nuestros hechos no son como los del Señor Jesús. Y por eso la gente que nos ve a nosotros muchas veces no ve a Dios. La gente que te mira a ti y a mí muchas veces no ve a Dios, pero somos llamados a que vean a Dios, porque eso hace un embajador, que el embajador va y dice: vengo en representación de Dios. Y por eso Pablo dice: como si Dios rogase por medio de nosotros. Entienda eso. El apóstol Pablo está diciendo: mire, nosotros somos como ese sistema de sonido en donde Dios lo usa y por medio de nosotros le ruega a la gente. Es decir, que nosotros somos interlocutores de Dios. Yo no sé si usted está entendiendo eso en esta hora, pero Dios ruega a través de tus labios a otras personas. Por eso es que es una bendición evangelizar, porque el que está hablando ahí no eres tú, es Dios. Es Dios llamando al arrepentimiento a otra vida. Es Dios proclamando su palabra, no la tuya. Es Dios aconsejando. Cuando tú te dispones para aconsejar a alguien, no eres tú, es Dios el que habla esa vida. Es Dios el que habla, es Dios, es su palabra la que usa tus labios y llega a otra persona. Entendamos eso. Tú eres embajador del Señor. Cuando tú te pones a predicar, cuando tú te pones a evangelizar, cuando tú te dispones a dar un consejo, es Dios a través de ti. Es lo que Pablo está diciendo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Eso es lo que hace el Señor. Usa tus labios para hablar a otros. Pero eso es cuando tú y yo tenemos la imagen y la semejanza del Señor, porque podemos decir: yo vengo de parte de Dios a decir esto. Vengo de parte de Dios a decirte este mensaje, cualquiera que sea en un evangelismo, sea en un consejo, sea en una predicación. Venimos de parte de Dios, no venimos a hablar de lo nuestro, venimos a hablar acerca de ese Dios que es invisible para muchos, pero que tú y yo lo hemos conocido, y que ahora Dios usa nuestros labios para hablar a otras vidas. Es importante que tú y yo seamos imagen y semejanza de Dios. Es importante, eso no se quedó en el Génesis. Eso no se quedó en el Génesis. Hoy tú y yo debemos de tener la imagen y semejanza del Señor. Hoy tú y yo somos llamados a parecernos al Señor. No a querer ser como Satanás. Que Satanás, ¿qué fue lo que quiso hacer? Querer usurpar el trono de Dios. Eso es muy diferente, porque Satanás dijo: yo quiero ser como Dios, pero no en un sentido de quiero parecerme a Dios, sino yo le quiero quitar el lugar a Dios. Y eso es algo muy diferente, porque también hay personas que le quieren quitar el lugar a Dios. Hay gente que le roba la gloria a Dios y son vanagloriosos. Hay gente que le quita la gloria al Señor, y en vez de darle la gloria al Señor, sacan pecho ellos mismos, creyendo que la gloria es para ellos, creyendo que los aplausos son para ellos, cuando todo aplauso es ¿para quién? Para el Señor. Él es digno de toda la gloria, Él es digno de toda la honra. Cuando hay una persona que ora por un enfermo y ese enfermo se sana, muchos aplauden a la persona que oró. No, los aplausos no son para esa persona, los aplausos son ¿para quién? Para Dios, porque Él es el que sana. Es en su nombre que se sujetan los demonios, es en su nombre que acontecen los milagros. Por eso la gloria y la honra no son nunca para un hombre. Hoy tú y yo vemos pastores que los aplauden y los aclaman, incluso los idolatran y los alaban. La Biblia nos habla que hay que honrarlos. Hay que honrar a los hombres del Señor, hay que honrarlos y bendecirlos, pero jamás darle la gloria a ellos, jamás alabarlos o idolatrarlos. Pero es lo que vemos hoy. Llega un hombre de Dios que es muy usado en milagros, sanidades, prodigios, señales, y la gente, mejor dicho, lo aclama como si fuera un Dios. Pasa como lo que le pasó al apóstol Pablo cuando llegó a cierto lugar y comenzaron los milagros y la gente decía: estos son dioses. ¿Se acuerda de ese evento? Y comenzaron a decir: estos son dioses. Y el apóstol Pablo dijo: ningunos dioses. Nosotros no somos dioses. Hay un Dios en el cielo que ustedes no conocen. Y el apóstol Pablo comenzó a predicarles de ese Dios. Pero jamás el apóstol Pablo recibió esa gloria para sí mismo. Pero muchos pastores hoy sí se conforman, se sienten bien con que la gente los aplauda, los exalte y etcétera. Pero jamás la gloria será para un hombre. Somos solamente imagen
y semejanza del Señor. Somos portavoces del Señor, somos instrumentos del Señor, somos embajadores del Señor, somos embajadores de Dios. Ahora, retornando a Génesis, volvamos a Génesis por favor. Sabemos que Adán y Eva pecaron, pero la imagen y semejanza de Dios no se pierde allí. Vamos a Génesis capítulo 5 y versículo número 3. Génesis capítulo número 5 versículo 3. Para ese momento Adán y Eva ya habían pecado, para ese momento Adán y Eva ya habían sido expulsados del paraíso, ya habían tenido la consecuencia de su pecado, la consecuencia de su maldad. Y dice ese versículo: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Mire que Adán comienza a tener hijos, pero esos hijos heredan la imagen y semejanza de él. Pero Adán había sido creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Se perdió la imagen y semejanza? No, no se perdió la imagen y semejanza. Los hijos de Adán siguieron naciendo con la imagen y la semejanza de Dios, porque esa era la imagen y semejanza del Señor. Sed era semejante a Adán y Adán era semejante a Dios. Continúa ese patrón, pero sucede algo, y es que no solamente continúa ese patrón, sino que ahora se incluye algo que ojalá nunca se hubiese incluido. La Biblia nos dice que por un hombre entró el pecado a todo el mundo, a todos los hombres. Es decir, que nacen los hijos de Adán y Eva a semejanza, imagen y semejanza de Dios, pero ahora con un defecto, con esa imagen y semejanza distorsionadas. ¿Cuál es ese defecto? El pecado. El pecado. Tú y yo nacemos con pecado, con naturaleza pecaminosa, porque Adán y Eva pecaron. Y ahora nacemos con imagen y semejanza de Dios, sí, pero también con pecado. La desafortunada desgracia del pecado. Nacemos con la imagen y semejanza de Dios, sí, pero una imagen y semejanza distorsionados. Dice Génesis 9:6, cuando en el tiempo de Noé, Génesis 9:6 nos está hablando acerca de la época de Noé, muchos años más adelante. Y note lo que dice Génesis 9:6: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. El asesino lo van a asesinar, es lo que dice la palabra del Señor. Pero luego dice, ¿por qué? Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Ve cómo aún en el tiempo de Noé esa imagen y semejanza del Señor perduraba. Esa imagen y semejanza del Señor seguía vigente, porque Dios dice: el que mate a un hombre, ese hombre ha de morir. ¿Por qué? Porque el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. ¡Wow! O sea que a pesar de que nacemos con pecado, la imagen y semejanza del Señor no se ha perdido, por lo menos no se pierde del todo. Está distorsionada, claro, se distorsiona porque el pecado no es imagen y semejanza del Señor, pero la imagen y semejanza del Señor no se ha perdido. Dice Primera de Corintios 11:7, el apóstol Pablo, Nuevo Testamento, no solamente el Antiguo Testamento, no solamente el Génesis, vamos a ir al Nuevo Testamento. Primera de Corintios 11:7. Dice la palabra del Señor: porque el varón no debe cubrirse la cabeza, un tema que no lo vamos a tocar hoy, pero quiero que sigamos leyendo, pues él es la imagen y gloria de Dios. Mire que el apóstol Pablo sigue diciendo, Nuevo Testamento, que el varón es imagen y gloria de Dios. Nuevo Testamento. Para quienes dicen, no, es que solamente era en el Génesis, solamente era el Antiguo. No, Nuevo Testamento, el apóstol Pablo sigue diciendo, el hombre no debe cubrirse la cabeza porque él es la imagen y la gloria de Dios. Tú y yo seguimos conservando la imagen y la gloria del Señor. Luego dice Santiago 3:9. Vayamos a Santiago capítulo número 3, versículo número 9, porque dice la palabra del Señor Santiago hablando acerca de la lengua, de la boca. Y dice allí, con la boca, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Pero presten la atención a lo que sigue diciendo: a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Entonces Santiago dice, maldecimos a hombres, pero esos hombres están hechos a la semejanza de Dios. Santiago también habla lo mismo de Pablo y habla lo mismo del Génesis y que de otras partes de la Biblia.
que tú y yo somos creados a esa semejanza y a esa imagen del Señor. Usted, yo no sé si se acuerda, para hacer un complemento a lo que le venía diciendo ahorita. ¿Se acuerda la historia de Nabucodonosor? ¿Qué hizo Nabucodonosor? Colocar una imagen de sí mismo para que todos la adoraran. Eso fue lo que hizo Nabucodonosor. ¿Qué hará el anticristo? Colocar una imagen ¿de qué? De la bestia. En el tiempo futuro del Apocalipsis. No será mucho tiempo de aquí a ahora. Vendrá pronto. Y una de esas cosas que acontecerán en el Apocalipsis es que va a haber una imagen de la bestia. Y ya usted conoce lo demás. Esa imagen de la bestia, el que está marcado le permite vivir, el que no está marcado lo mandará a matar y demás. Pero partamos de ese principio, imagen. Anticristo pondrá una imagen de la bestia, Nabucodonosor puso una imagen de sí mismo y había muchas imágenes en la Biblia. Pero ¿qué hacían esas imágenes? ¿Qué hacía la imagen de Nabucodonosor? Era una imagen que la gente tenía que adorar, que la gente no estaba Nabucodonosor ahí, era una imagen, pero igual la gente se tenía que inclinar ante esa imagen. Eso es lo que hace una imagen, es ser una representación de alguien, para lo malo o para lo bueno, pero obviamente en tu caso y en mi caso, somos representación de Dios. Debemos de ser esa imagen del Dios invisible. Debemos de ser esa imagen del Dios invisible. Algunas características básicas de lo que es tener la imagen del Señor. Dice Juan 3:16 que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Adicional a eso, Juan 13:1 nos dice que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Qué vemos ahí? A un Dios de amor, un Dios que ama a los suyos y a un Dios que ama al mundo. Y si tú y yo somos imagen de Dios, ¿qué cree que debemos de hacer tú y yo? Amar. Y de hecho lo dice Mateo 5:43. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos? Versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. ¿Sí ve cómo Dios está interesado en que tú y yo hagamos lo que Él hace? Dios ama y tú y yo también debemos de amar. Es uno de los ejemplos. No solamente el tema del amor, el tema de la misericordia, el tema de la bondad, el tema de tener compasión, benignidad, bondad, todo lo que es el Señor en sí. Dice la palabra del Señor, Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Mire la palabra del Señor, ámense como yo los he amado. ¿Qué es eso? Tener la imagen del Señor. Así como el Señor nos ha amado, tú y yo también debemos de amarnos, iglesia. Así como Dios nos ha amado a ti y a mí, tú y yo también somos llamados a amar a otras personas, tal cual como Dios nos ha amado. Luego dice, que también os améis unos a otros. Versículo 35, Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. La gente te conoce a ti y a mí, que somos discípulos de Dios, cuando nos parecemos al Señor, cuando hay amor, cuando hay fruto. La Biblia dice, por el fruto los conoceréis, si somos o no somos de Dios. ¿Pero por qué por el fruto? Porque es que el fruto nos hace demostrar que nos parecemos a Dios. El fruto, el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. El fruto nos hace parecer al Señor. Fruto del Espíritu, nos parecemos al Espíritu Santo. Nos parecemos, tenemos el carácter del Señor, tenemos la personalidad del Señor, los pensamientos, pensamos como Él piensa. Y eso hace, iglesia, que tú y yo tengamos la imagen y semejanza del Señor y que seamos conocidos por la gente como hijos de Dios, como discípulos de Dios. Otra de las características de lo que la Biblia nos enseña de tener la imagen y semejanza del Señor es en el hacer. Y para eso quiero parafraseárselo de alguna manera sin ir a los textos bíblicos porque ya los leímos en esta hora.
Tener la imagen y semejanza del Señor no solamente es el amar como el Señor ama y parecernos al Señor, sino hacer lo que el Señor hace. Y una de las cosas que el Señor hace es gobernar, sojuzgar. Por eso es que Dios le dio esa bendición al hombre cuando lo creó a imagen y semejanza. Le dijo: sojuzgad, señoree sobre la creación y sojuzgad la tierra. Entonces, algunos comentaristas bíblicos dicen y apuntan, y es un muy buen centro, es una buena enseñanza, es una enseñanza muy acertada, digámoslo de esa manera, el hecho de que ser imagen y semejanza de Dios no solamente es tener amor, no solamente es tener esas características de Dios en nosotros, sino también hacer lo que Dios hace. Dios nos ha puesto aquí para gobernar, administrar, y eso son cosas que Él hace. Gobernar y administrar es lo que Él hace. Y una tercera característica de lo que es tener la imagen y semejanza del Señor es acerca de esta quizás es una de las características más mencionadas en las iglesias, y es acerca de que tú y yo somos creados a imagen y semejanza del Señor, porque tenemos la capacidad de tener una voluntad, de tener decisiones propias, de tener oídos para oír. Dios tiene oídos para oír, aunque no tiene una corporeidad. Él no tiene un cuerpo físico, Él es espíritu, pero tiene oídos para oírte. Él oye tus oraciones. Él tiene ojos con los cuales te ve a ti y a mí, y nosotros también tenemos ojos. Él tiene manos con las cuales, por eso la Biblia dice, la diestra de su poder, con brazo fuerte, dice la palabra del Señor. Dios rescató a su pueblo porque Él tiene brazos, Él tiene manos, y de esa manera tú y yo también tenemos esas características físicas, digámoslo de alguna manera, esos sentidos de la vista, de los oídos, la boca, las manos, un corazón, la voluntad. Y en ese aspecto en general la Biblia nos dice que tú y yo también somos creados a imagen y semejanza del Señor. Entonces tú y yo somos creados a imagen y semejanza de Dios en tres aspectos generales. El primero de ellos, que lo estudiamos ahorita, en tener cosas como las que el Señor tiene, como su amor, misericordia, compasión y características como esas de su personalidad. Dos, en hacer lo que Dios hace, es decir, en gobernar y sojuzgar la creación, en fructificar. Y tres, en las características de los sentidos que tenemos. La vista, el olfato, nuestras manos, esa corporeidad que, aunque Dios no tenga un cuerpo físico, nosotros lo tenemos, pero es esa corporeidad a la cual también somos creados a imagen y semejanza del Señor. ¿Qué dice Juan 14, capítulo 14, versículo número 9? Partiendo de esto, sabiendo que tú y yo tenemos tantos aspectos, tres características importantes que se las mencioné apenas, pero que en realidad son tantos aspectos en los cuales podemos parecernos a Dios, podemos mirar cómo fue Jesús. Juan capítulo 14, versículo número 9 nos dice: Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Qué nos lleva a esto a entender? Y esta es una aplicación para tu vida y para mi vida en esta hora. La gente miraba a Jesús y lo podía ver en esas tres facetas que le mencioné ahorita. En lo que Él era, Jesús amaba, Jesús tenía misericordia, Jesús tenía compasión, Jesús era bondadoso. Pero aparte de eso, también Jesús administraba, sojuzgaba, fructificaba, daba fruto en su labor. Pero aparte de eso, la tercera característica, también tenía esa corporeidad, la voluntad, sus ojos, sus manos, su olfato, todo lo que él tenía a nivel de corporeidad. Pero ¿qué hacía Jesús con su corporeidad? Obedecer a Dios. Con sus ojos, el Señor Jesús no se ponía a mirar cosas que eran pecado. Con su boca no hablaba engaño. De hecho, lo dice la palabra: su boca no habló engaño. Con su boca no mintió. Dice la palabra del Señor que sus manos, ¿para qué las usaba el Señor Jesucristo? Para hacer el bien, para sanar, para orar, para echar fuera demonios. Su boca, de hecho, también la usaba para lo mismo, para expulsar demonios, para enseñar, para proclamar las buenas nuevas de salvación. Su mente, ¿para qué la usaría el Señor Jesucristo? ¿Para pensar mal de otros? No, pensaba lo bueno, pensaba lo honesto, pensaba lo justo, lo recto delante de Dios. Todo lo que vemos en el Señor Jesucristo, Él lo usó
para la gloria y la honra del Señor. De hecho, dice el Señor Jesús, yo no hablo lo que yo quiero, sino lo que mi Padre me dice que yo hable. Todo lo que vemos en el Señor Jesucristo es la imagen perfecta de Dios. Y dice Jesucristo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Es decir, que tú y yo tenemos a un patrón, un modelo a seguir, y ese es Jesús. Tú y yo debemos de seguir los pasos del Señor Jesucristo. Debemos de seguir el caminar del Señor Jesucristo, porque Él es nuestro modelo a seguir. El Señor Jesucristo es el patrón de vida de nosotros. Él es la línea por la cual tú y yo debemos de caminar. Por eso debemos de seguir las pisadas de Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino por el cual debemos de seguir. Jesucristo es nuestro referente, porque Él sí que supo manifestar la imagen y semejanza del Señor. Y con esto termino. El Señor Jesucristo habló acerca de un nuevo nacimiento. Porque ¿cómo será posible que tú y yo tengamos esa imagen del Señor? Bien, pues el Señor Jesús le dice a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no podrá entrar al reino de los cielos. Tú y yo ya nacimos físicamente, pero nacimos con la imagen y semejanza de Dios distorsionada por el pecado por causa de Adán. Pero el Señor Jesús nos habla de un nuevo nacimiento, el espiritual. Cuando tú y yo nacemos de nuevo espiritualmente, en ese nuevo nacimiento ya no está el pecado. Ahora hay una simiente santa. Y ahora con ese nuevo nacimiento podemos tú y yo volver a empezar, volver a tener una oportunidad de ser la imagen y semejanza de Dios, tal como la fue el Señor Jesucristo. Antes no podíamos. Antes sin Cristo no se puede. Sin nacer de nuevo no se puede. Por eso el Señor Jesús dice, hay que nacer de nuevo. Que la simiente del Espíritu Santo esté en tu vida y en mi vida para podernos parecer al Señor Jesucristo, para podernos parecer a Dios. Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Es decir, que tú y yo sí somos llamados definitivamente e indiscutiblemente a hacer y a mostrar la imagen de Dios en nuestra vida. Eso, iglesia, es una tarea que debemos de hacer a diario. A diario debemos de trabajar por mostrar la imagen y la semejanza del Señor en nuestras vidas. Quiero que oremos en esta hora pidiéndole a Dios que cada día tú y yo nos parezcamos más al Señor Jesús. Que cada día tú y yo perfeccionemos más nuestra santidad. La Biblia lo dice, perfeccionar la santidad. Es un mandamiento del Señor, de hecho. Orémosle al Señor para que cada día podamos dejar más lo malo y cada día santificarnos más. Que ese proceso vaya en avance, vayamos creciendo en ese proceso. Padre, en el nombre precioso de Jesús, Señor, hoy oramos que cada día que pase, Señor, nos podamos parecer más a ti, Señor Jesús. Que cada día que pase, Señor Dios eterno, podamos, Señor, tener más tu carácter en nuestra vida. Que cada día que pase, Señor Dios mío, podamos tener más amor en nosotros, Señor. Que se evidencie, Señor, más el fruto de tu Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas, Señor. Que pueda haber más amor en nosotros, que pueda haber más misericordia en nosotros, Señor. Que crezcamos en fe, que crezcamos en misericordia, que crezcamos en templanza, en mansedumbre, Señor. Que crezcamos, Señor, en el fruto de tu Espíritu Santo, Señor. Jamás en las obras de la carne, Señor. Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra, instruyendo a su pueblo en la sana doctrina y el conocimiento del Hijo de Dios.